Necesitamos consagrarnos, necesitamos entregarnos y si me permite la expresión, penetrar a lo más profundo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos seguir diciendo Dios me quiere bendecir, pero yo creo que hay una tripleta que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu fue salvar, que entremos al reino de los cielos y vamos a ver un entierro. Y si tú te das cuenta, comenzamos con una diapositiva en esta mañana, que a mí me puso a pensar, yo quiero llevarte a que pienses algo. Hay dos lugares, y son dos lugares que estamos hablando no un futuro lejano, sino un futuro que puede ser una hora, un minuto, o puede ser ya. Y si yo digo ya, mi pregunta es, ¿se nos merece o estamos tranquilos? Pero me puse a pensar, y cuando me llegaba la palabra de Dios, los dos lugares que se están preparando para recibir una iglesia. Dos lugares que se tendrán la apertura a través de la palabra cuando dice: buen siervo fiel, sobre poco me has servido, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el de la derecha, que creo que a ti no te interesa, bueno, te interesa no llegar allá. Cuando vengamos al juicio y la palabra diga: has sido hallado necio, fatuo. O sea, es como decir negligente, perezoso, sordo, todas las expresiones de lo que puede salir de un Dios airado. Que tú y yo siempre vemos a un Dios amoroso. Y la palabra dice: al lado de fuego y azufre. Y yo creo que ninguno queremos estar allá. Y esto me puso a pensar algo. Y te digo, y quiero llevarte algo. Yo sé que Dios es conocido por un amor infinito. Creo que Dios ha optado por salvar a la humanidad. Pero también debemos de pensar por qué hay un doble camino y por qué Dios no va a salvar a todo el mundo. Porque no todo el mundo va a entrar por el lado izquierdo. ¿O sí? Y siempre nos vamos a dar cuenta que eso es como si estuviese la cruz ahí metida en esa imagen. Y está el malhechor al lado derecho, el malhechor al lado izquierdo y Jesús en el centro. Y están los de la izquierda que dicen: Padre, perdóname, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Y está el otro diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos, porque a eso fuiste comisionado sobre la faz de la tierra. Y sí, a eso fue comisionado Jesús, a salvarnos. Pero Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, les decimos que es una perfecta llave, te deja a mí el libre albedrío de escoger hacia dónde quieres encaminar tu vida, hacia dónde quieres vivir tu eternidad. Y siempre, y lo he dicho en este último tiempo, no podemos esperar a que suene la trompeta, no podemos esperar a que suenen muchas cosas, porque de hoy en 8 días ya tenemos la continuidad del mensaje y vamos a hablar sobre el rapto. ¿Qué es el rapto? Porque en la Biblia está escrito que el Señor deja unos parámetros, 3 cosas específicas, de cuando suene la trompeta y cuando Él venga por su pueblo, Él va a esperar en tu corazón, en mi corazón, en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, 3 cosas para poder entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia es clara, dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra así: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oíd, ponle cuidado ese pedacito. Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en pocos tu juventud, sino sé que ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas,
permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sí lo están leyendo? Y esto es muy importante, porque Dios nos está hablando y Timoteo está siendo usado para decirte y para decirme a mí: hay una salvación, hay un Dios que desea salvar a todo el mundo. Pero ¿cuántos años Noé duró construyendo una arca? Y mientras construía la barca en sus momentos de descanso, en sus momentos que tenía tiempo, sacaba tiempo, le decía a la gente, le decía a la humanidad: arrepentíos y convertidos. Viene algo grande, viene algo fuerte, viene algo poderoso, va a llover como nunca lo ha sido sobre la faz de la tierra. Viene inundación, viene muerte, pero hay una salvación. Y la gente puede decir: pero Noé tenía una fe escasa, porque hizo una barca pequeña. Porque si Dios hubiese querido meter a toda la humanidad en esa arca, hubiese sido 5 o 6 veces más grande de lo que tú y yo conocemos. Pero le damos gracias a Dios que no podemos decir que la fe estuvo en Noé, que la culpa fue de Noé, porque Noé fue obediente al Padre y el Padre le dio una dirección de qué medidas, qué especificaciones tenía el arca para la gente que iba a entrar. Y el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios tuyo, el Dios de Colombia, nuestro Dios, Él sabe también el día que suene la trompeta, cuántos van a entrar por el camino a la victoria y a la bendición, cuántos van a entrar al camino eterno de alabanza y adoración, y cuántos desafortunadamente van a encaminar y van a ir sus vidas al lago de fuego de azufre, donde será, dice la Biblia, donde será el llorar y crujir de dientes. Y crujir de dientes es por un dolor que espectacular, un dolor bonito. ¿Cómo tú qué crees que es? ¿Cómo crees que es el dolor allá en el infierno? Si hace yo me pongo a pensar cuando me arranco los cueritos, esto es de aquí abajo las uñas, que es un dolor un dolor masoquista. Pero tú quieres que te pase a dar un dolor de muela que no te va a dormir, un dolor de la quebrada de un hueso que no te puedes acomodar, que no te puedes mover, que 6 meses después todavía te duele y te dificulta moverte, que no puedes levantar todavía atrás. Yo digo, que eso que uno hace, yo hace un momento y como que me frena el corrientazo. ¿Cómo será viendo si yo te muestro un panorama del infierno? De esos gusanos que entran por la piel y salen por la piel en carne viva y siendo conscientes. ¿Qué va a ser de nosotros? Por eso, mira la siguiente llave. Ahí tú ves que tú y yo necesitamos una llave para entrar al reino de los cielos. Y para tú tener acceso a tu casa necesitas una llave. Y que se te dañe la llave, se te parta la llave, quítale un diente. Contra el piso, límale un dientecito de esa llave. Yo te pregunto, ¿tendrás acceso a ese lugar? ¿Tendrás acceso a tu búnker, a tu descanso, a tu privacidad? Al lugar que has declarado destinado o has guardado para tú decir: mi casita, aquí nadie me molesta, aquí yo le hago a quien yo quiero, a quien yo no quiero recibir a quien se me dé la gana, al resto no lo recibo. Porque es nuestra casa, es nuestra privacidad, es nuestra intimidad, es nuestra verdad. Y esa llave, que para mí es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es tu verdad. Y es mi verdad. Es la verdad de poder conocer que hay un Dios conocido como Padre, un Dios que es conocido como Jehová, el comandante de los ejércitos, que está a tu favor. Y ese comandante que manda todo lo que hay sobre la tierra, animales, bestias, todo lo que hay, que obedece más que tú y yo, que obedece el burro entró al arca y los otros entraron. ¿No te parece terrible? Y como decía Dante en las predicaciones, contando el chiste de cuando decía que si con la Sansón, con la quijada del burro hizo mucho, ¿cuánto haría con el burro entero? Y así digo, ¿cuánto Dios puede hacer contigo y conmigo? De poder realmente creer y tener la llave en nuestra mano. Y eso que yo aplico en esta hora. Yo digo, ¿cómo podemos enfrentarnos
a la vida diaria, cómo podemos enfrentarnos a nuestros deseos, cómo podemos enfrentarnos a las respuestas de Dios si nuestra llave se está esportillando, si los dientes se están desgastando, si ya la chapa no acepta, se ha cerrado esa cerradura de la llave que Dios entregó. Y yo lo decía hace 8 días, muchas veces nosotros pensamos y hemos creído y hemos valorado en nuestro espíritu y en nuestro corazón que porque hice una oración de conversión, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, anota mi nombre en el libro de la vida. Ya tengo el cielo ganado. ¿Cuántos hicieron esa oración? La pregunta es, ¿ya te has ganado el cielo? Porque muchos matrimonios, muchos hogares, muchas vidas han hecho la oración. Bueno, hablemos de otras personas que yo conozco. ¿Cuántos han venido a un altar con la convicción del compromiso que se le hizo a una persona? Te amo, me amas, unamos nuestras vidas y vivamos felices, comiendo perdices el resto de la vida. ¿Y cuántos matrimonios, parejas, salieron del altar con la convicción de la bendición del poder, de la gloria de Dios? Y si tú te das cuenta, ¿cuántos se han separado? ¿Cuántos han vivido infidelidades? Y más en este tiempo. O sea que aquella llave que se preparó, que se forjó, aquella llave que se realizó y se creó para abrir una puerta llamada matrimonio, llamada casa, llamada hogar, llamada vida, en algún momento un diente se distorsionó y ese diente cohibió que el matrimonio viviera y gozara lo que había en su corazón. Me hago comprender en esta hora. Ser salvo para mí va más allá de venir a una iglesia, de hablar en forma bonita, de hablar en sentido espiritual, de caminar empoderados en la palabra. Porque tú escuchas aún en el mundo, escuchas sacerdotes, aún los mismos sacerdotes satánicos, y usan la palabra de Dios. Pastor, qué exagerado, ¿no? Cuando Jesús es tentado después de estar ayunando 40 días y 40 noches, ¿quién le está hablando? ¿Quién está usando la palabra? ¿Un erudito de la ley? ¿Un conocedor de la palabra? Satanás. Y el mismo Satanás dice, escrito está. Jesús, escrito está. Tú eres el verbo, tú eres la acción, usa la misma palabra. Porque si yo te doy la orientación en la palabra, mete el verbo para que el verbo sea una realidad. Si tú eres el Hijo de Dios, lo que cuando les digo, di que estas piedras se conviertan en pan, di que esto, que aquello, que aquello, lo que se parece diciendo, en ti está el poder, en tu boca está el poder para que cambies las circunstancias de tu vida. Y tú no te has puesto a pensar lo que eso pudo producir en el corazón de Jesús, cuando el momento se pone a pensar todo lo que, la lucha que tiene, en su fe que tiene con Satanás, y el momento que llega a orar en Getsemaní, y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Tú crees que como humano, como persona que está en la carne, como para nosotros nos llegó a pensar, oiga, sí, en cierta forma Satanás tiene razón? Yo soy hijo de Dios, tengo poder, tengo autoridad, he recibido el poder del Espíritu Santo, en mi boca está la llave para abrir puertas, candados, cerrojos, en mi boca está la llave para invocar el nombre de Dios y confesar y declarar que Él va delante de mí, abriendo candados y cerrojos. Yo creo, si Jesús estaba en nuestra carne, Él llegó a pensar en ese momento. Pero todo el Espíritu dice que no sea mi voluntad, que no sea como yo quiero, hágase como tú quieres. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado? Sí, el enemigo te habla. El enemigo viene sutilmente y se acerca a ti y te dice, tú eres hijo hija de Dios, tú no mereces esto, tú tienes algo más grande, tú estás llamado para ser cabeza, tú estás llamado para ser luz, tú estás llamado para ser la sal de la tierra. ¿Acaso se te olvida que Dios te ha puesto sobre principados, sobre potestades, que las puertas del infierno no prevalecen contra ti? Yo no, sí, tienes razón. ¿Sí o no? ¿Cuánto le dicen a mí? Todos sabemos que nos llamamos a eso. Pero ¿por qué? Y como hablamos coloquialmente, ¿por qué a veces nosotros hablamos más nuestra derrota, más nuestra carga, más nuestras aflicciones que el poder y la gloria de nuestro Dios? Y por eso yo creo que ser salvo es mucho más que la iglesia. Y no digo que no te congregues,
No digo que no vengas a una iglesia, porque la Biblia nos enseña que cuando el pueblo estaba reunido, cuando Jesús viene y se presenta en cuerpo glorificado, estaban todos con un sentido: ser llenos de la gloria de Dios. Y se presenta a Jesús. Y viene y les habla en cuerpo glorificado, viene y se revela. Y es revelado el verbo, en realidad es revelado el verbo, en una verdad es revelado el verbo, en lo que es la acción para cada corazón. Y cuando se revela el verbo en la realidad de lo que es el reino de Dios, todos los que estaban allí congregados en su nombre reciben el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Nosotros hablamos de la llenura, hablamos del poder del Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas. Este hijo de su gran mamá, ¿cierto? Maldita sea la hora que yo vine a este lugar, esta empresa, este trabajo, esto, aquello, el esposo, la esposa, el hijo, el chico, esto. O sea, hablamos en otras lenguas. Y somos el verbo de la extensión de Dios sobre la faz de la tierra. Porque la palabra te dice, le dice a mí, que lo que tú y yo confesemos con nuestra boca, eso será hecho. ¿Sí es así o no? De hecho, yo me he dado cuenta a lo largo de mi ministerio que mucha gente dice: pastor, es que yo ya soy bautizado, reconocí y descendí a las aguas. Y yo conozco mucha gente que me dice: pastor, me puedo rebautizar, pastor, puedo volver a renovar votos de mi matrimonio. Yo le dice: ¿por qué lo están haciendo? Porque hay una inseguridad, porque saben que hay algo que hay algo fuerte que tenemos que cambiar, que hay una ropa que quitar y volver a volver una ropa, que hay una cobertura que se perdió. Y no hablo cobertura de hombres, hablo de la cobertura del sueño del Padre, del poder de lo que Jesús vino a hacer y de la representación del Espíritu Santo, porque Él va a ser tu testigo ante el trono celestial. Él va a decir si hemos sido buenos, si hemos sido malos, porque la iglesia a veces piensa que ¿quién va a ser el fiscal? ¿Quién va a ser el fiscal en el reino de los cielos? ¿Jesucristo? No, el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo, o sea, que Dios, donde está el pecado no está Dios, pero el Espíritu sí. El Espíritu ha estado desde el momento de la creación hasta el momento del juicio final. Es el único que puede decir sí, es el único que te puede mostrar la película, es el único que te va a decir sí, porque la palabra dice que el Espíritu Santo redarguye del pecado, y si lo hace en la tierra, lo hará en el cielo. Te van a tener el momento de decirle: mira, tú hiciste eso, mostraste esto, ¿y tú dónde estabas? El Espíritu Santo te va a decir: y tú lo has escuchado como cristiano, cree, pastor, siento el Espíritu Santo contristado en mi corazón, no apartado, no separado, no aliado, se conquistó el Espíritu en mí, pero el Espíritu nunca te va a dejar, porque Jesús hizo una promesa y dijo: he aquí yo estaré con todos vosotros todos los días de tu vida. Peques, no peques, camines, no camines, te levantes, no te levantes, antes de uno, no antes de no, hables bien o hables mal, siempre el Espíritu Santo estará contigo. Porque Jesús lo dijo: viene alguien más poderoso que yo. Jesús estaba limitado a un cuadrado, Jesús estaba limitado a un lugar, podía moverse de una ciudad a otra, pero el mundo entero no lo podía abarcar. Pero el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra y como Espíritu de Dios está en todo lugar, en toda ocasión, en todo momento donde tú y yo nos movemos. Pero eso, mi amado, si tú vienes a Mateo capítulo 7, para los que trajeron Biblia, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de verdad. Dime si no es fuerte, porque comenzamos hablando de cómo es posible que conocemos un Dios de amor,
un Dios de misericordia, y Él está diciendo que el mismo Jesús va a declarar y va a soltar una palabra diciendo: nunca te conocí. Hiciste obras, hicimos muchas cosas, y es bueno hacer, y tenemos que hacerlo. Porque cada vez que llevamos un pan, cada vez que llevamos vestido, llevamos una palabra, llevamos un abrazo, vemos que Dios responde, vemos que eso es parte de nuestra función. Pero el resto lo hace el Espíritu Santo. Pero no es nuestra salvación. Mira que está a tu lado y pregúntale: ¿tú crees que has hecho mucho? Y no es nada lo que hacemos, hermano. Podemos llevar a muchas personas. Y a veces nos corremos por hacer por los demás que me descuido yo. Descuido mi espíritu, descuido mi carne. Porque cuando a veces estamos allá con los sin techo, con los indigentes, a veces los abrazamos, les damos la mano, nosotros no pensamos si a una tiene garrapatas, pulgas, piojos, qué sé yo, nos abrazamos con el amor eterno de Dios y esperamos que de lo que hay en nosotros, del poder del Espíritu, haya una transferencia a esas vidas, a esos templos que han sido abandonados por el poder y la gloria de Dios. Y empezamos a dar de nuestra naturaleza, de nuestro amor, y nos olvidamos que hay un compromiso de salvación y de vida para cada uno de nosotros. Por eso la pregunta es: ¿cómo estás tú esta mañana? Si suena la trompeta, ¿qué vas a hacer? El Padre, más el Hijo, más el Espíritu Santo. Mira eso. ¿Quién es el Padre para ti? Él fue el que te envió al vientre de tu madre. Él fue el que vio tu embrión en el vientre de tu madre. Y Él, desde antes de nacer, declaró que serías bendecido sobre la faz de la tierra, que serías próspero, que conforme a su Hijo Jesús envió bendición, oro, incienso y mirra, también sobre ti envió todo lo que anhela y todo lo que desea tu cuerpo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo viene a restaurar y a restituir todo el sueño de un Dios sobre tu vida y sobre tu corazón. Porque mientras el hombre peque, todo lo que viene y sale del altar de Dios es apartado, es perdido. Pero es que siempre, a veces hablamos, ya hace rato no hablamos en la iglesia de esto. La doctrina salvo, siempre sabes que ya son salvos. No, la salvación se pierde. Como el estar limpio, uno se ensucia, el romper un pantalón, el romper una camisa. Si tú no la cuidas, la rompes, la deterioras y la tienes que desechar. Entonces, el Padre, un sueño poderoso y maravilloso sobre tu vida. El Hijo, restaurar lo que el Padre anhela, que es mucho más allá de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Y el Espíritu Santo, el que viene a crear, a llamar a la existencia, a darle vida, a darle poder y a cuidar lo que el Padre ha declarado sobre cada uno de nosotros. Esa es parte de la llave para que tú y yo entremos en salvación. ¿O no? Porque es que mucha gente dice: pastor, es que yo ya soy cristiano. Yo pregunto: ¿hacia dónde va nuestra salvación? Estamos corriendo, yo tengo necesidades. Y aprendí en este tiempo a decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Pasa el siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Ahí es cuando tú y yo vimos la palabra de libre albedrío. ¿Cuál de los dos caminos tú escoges? Si aparentemente son iguales. ¿Cuál escogerías tú? La gente diga: pastor, el de la luz. Yo soy el de la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando tú te paras a creer en fe, es algo que no existe, pero será una realidad. Cuando tú ves la luz, que a veces muchos nos engañamos y nos olvidamos de los salvajes del mundo, no todo lo que brilla es. Porque para ti y para mí, si tenemos fe, vamos a dar un paso aparentemente incierto, inseguro,
pero en Dios estamos más que bendecidos. Nosotros nos desplazamos siempre por donde hay luz, pastor, donde hay una buena fiesta, allá yo me meto. No, la fiesta es cuando pasemos el camino angosto, cuando pasemos nuestra fe, cuando pasemos y seamos fieles y verdaderos delante de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hola. Sea chuleta o seas churrasco. ¿Sí o no? Todos tenemos que compadecer. Nadie. O sea, mi amor, que si hacemos una obra, pastor, es que yo escogí el camino porque, listo, se veía opaco, se veía costo, pero yo escogí ese camino porque la palabra me decía que ese camino era el que tenía que coger. Pero ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo te vas a comportar en ese camino llamado salvación? ¿Qué vas a hacer para cuidar? Porque es que si yo voy en algo que tengo una incertidumbre, que no veo que me sea alumbrando y que me sea llamativo, tengo que estar preparado. Lleva linterna, por eso está la parábola de las 10 vírgenes. ¿O no? Tú te has preparado para llevar una luz en el camino que Dios ha hecho delante de ti. ¿Te has preparado para recibir lo que Dios tiene para ti? Lee, guarda en tu espíritu. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Lee. ¿Sí es? Ahora mira el otro. El otro, ya lo veo. Pasa. ¿Te está durmiendo? Pasa. Aquí está uno de los estudiados. Sí, pasa. Eso. Porque quiero finalizar con esto. Cuando la Biblia dice porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el trono celestial, llegará un momento en que todo el mundo caminará. Todo el mundo. La palabra de nuestro Dios dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, su iglesia después. Y cuando ya Dios llame a todo el mundo a juicio, las tumbas entregarán a sus muertos y todo el mundo compadecerá con nuestro Dios. Y ¿te acuerdas de una predicación que hablamos donde Dios paga el precio por las generaciones hacia atrás? ¿Que dónde fue? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús se postra a orar. ¿Para qué? Para que las generaciones que murieron antes de él puedan ir a un juicio. Porque Jesús no estuvo en ese tiempo, no estuvo en el tiempo de Noé, Matusalén. ¿Cierto que no? ¿O sí estaba? ¿Pero fueron salvos? Sí. Y voy a decirles algo. ¿Por qué fueron salvos? Porque ellos tenían el verbo. No se habían materializado el verbo a través de Jesús, pero en la palabra de ellos tenían el verbo. Por eso es que tú oyes a profetas, poderosos profetas, que hablaban y hablaban con verbo. ¿Te acuerdas aquel profeta que estaba peleando con los otros que eran detrás de Baal? ¿Qué es el profeta de este lado? Grite, llámelo más duro, está dormido, está cansado. ¿Y qué hizo Eliseo? Habló con el verbo, con la palabra, con el poder. Y aparentemente él se estaba mofando, pero usó los recursos que tenía ese momento y la escasez que había como en este tiempo, agua. Y ese profeta dijo: écheme agua y eche más agua, y mejor la ley, y mejor era algo absurdo. Pero él tenía el verbo, porque él sabía que Dios iba a hacer grandes cosas. Mi amado, esto es pronto. Esto es pronto. Y hay algo que yo siento en mi espíritu y te lo quiero decir. ¿Cuántas veces la gente escuchó a Noé? ¿Cuánta gente escuchó
a alguien que se fue, a Jonás, al vientre del pez. ¿Cuántas veces escuchamos a Jesús? Y el mismo Jesús dijo: he aquí, en breve vengo pronto. Y Jesús dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, oiréis de hambruna, terremotos, y eso ya está aconteciendo. Hay grandes noticias para las personas que les gusta estar pendientes de cómo está el mundo. Ya están descubriendo que la guerra se está presentando en nosotros. Ya se está hablando del gran terremoto mundial. Se está hablando de próximos terremotos: Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos, Alaska, China. Hemos visto maremotos, hemos visto todo lo que la gente, usted ha visto todo lo que ha pasado en Dubái, todo lo que la gente está haciendo, todo lo que la gente quiere empoderar a través de su poder, pero no lo que la gente quiere empoderar a través del nombre de Jehová de los ejércitos, a través de Jesús. Hermano, esta es una reflexión en este día. ¿Estás preparado? ¿Estás apto? ¿Tienes la llave en tu mano para presentarte? Porque mi afán es ser bendecido. Necesito dinero. Queremos un templo, queremos muchas cosas. Y Dios nos dice cada 2 días que nos muestra cosas. Le damos gracias a Dios. Otra vez nos entregamos en un hotel para orar por eso y oferta. Y nos decía la gerente: pastor, qué bendición. Hace 8 días estaba reventada, que ya que venimos. Y no por nosotros. Pero la gerente del hotel decía: estar en la casa, el arca de Dios en este lugar ha sido una bendición. Ya tú no ves cuando empezamos a venir aquí que entraban mucho. El rey ya no se ve igual. Y damos la gloria a nuestro Dios por eso. Sabemos que la presencia de Dios, no nosotros, la presencia de Dios transforma un lugar, transforma corazones, transforma vidas y estructuras. ¿Cómo está siendo transformado tu corazón? ¿Cómo está siendo transformada tu vida? No es para asustarnos, es para preocuparnos. Pero todos estos días preguntaba a Dios: Señor, ayúdame, yo quiero cesar. No quiero regresar a mi oficina. Todos los días le clamo a Dios: no quiero volver. No quiero volver. No quiero volver. Estoy feliz, he ido a visitar personas al hospital, a la clínica, a lugares. He podido hacer muchas cosas que como misterio me encantan. Y le pido a Dios eso. Qué bueno que el último tiempo que Dios le tenga sobre la paz de la tierra, si Él no ha venido, irme con Él con las botas puestas en lo espiritual. Y si no estar juntos unánimes en la iglesia, orando, bendiciendo, alcanzando almas, porque es que mira, la gente depende de nosotros que llegue. Para que llegue el reino de nosotros. Nos despedimos de todas las personas que nos ven. Bendecimos a los que están en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, los que están aquí en España. Dios los bendiga. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga.